El campo de Katze era feo de una manera constante: tierra plana, viento que no descansaba y un cielo gris que nunca terminaba de decidir si llovía. Aurel lo veía por segunda vez en su vida y le gustaba menos que la primera. La ley imperial era simple. Cada casa noble aportaba a la guerra anual según su tamaño. La casa Ludenberg, que ya no era pequeña, aportaba 16 hombres equipados, 6 carros de suministros, medicinas, y un miembro de la familia que respondiera por todo eso con su nombre. Los primeros años había ido Cedric, y volvía con el estómago revuelto y el ánimo peor. En cuanto Aurel tuvo edad para representar a la casa sin que nadie hiciera comentarios, el deber pasó a él, con un permiso firmado y sellado que costó más de lo que valía el papel, y con una orden de Eleonora que no admitía interpretaciones. Los carros, sí; la primera línea, jamás. A sus 14 años, Aurel era el proveedor más joven del ala sur del campamento. También era el único que revisaba las entregas en persona, saco por saco, con un cuaderno en la mano. Casa Ludenberg. 16 hombres, 6 carros, medicinas de sobra. Otra vez son los únicos que traen vendas que no se deshacen, Dijo el intendente del ala sur, un capitán viejo con la voz gastada por 20 campañas. Las vendas malas salen caras, capitán. Se pagan 2 veces, en tela y en hombres. Respondió Aurel. Si todos los nobles pensaran así, esta guerra hasta daría gusto. Dijo el capitán, y firmó el recibo sin regatear. Aurel guardó su copia. Había aprendido que en la guerra los papeles se perdían justo cuando alguien debía dinero. La batalla, si podía llamarse así, ocurrió al cuarto día, lejos de los carros. Los 2 ejércitos formaron, se gritaron, chocaron en el centro durante 1 hora y se separaron cuando el viento trajo lluvia. Desde la loma de suministros, Aurel vio la línea imperial avanzar y retroceder como una mancha oscura, y no sintió nada parecido a la gloria. Sintió que estaba contando sacos de grano al lado de un matadero que ese año, por suerte, trabajó poco. Los heridos llegaron a la retaguardia por la tarde. No eran muchos. Uno era de los suyos, un muchacho de la leva Ludenberg con un corte feo en el antebrazo. Aurel lo sentó, le lavó la herida con lo que Roberdic le había enseñado a usar y lo vendó sin que le temblaran las manos. Joven amo, esto lo hace mejor que el barbero del regimiento, Dijo el muchacho, pálido pero entero. El barbero del regimiento atiende a 200. Yo te atiendo a ti. No es mérito, es aritmética. Respondió Aurel. Esa noche, cargando cajas bajo la lluvia, notó otra vez lo que llevaba años notando: no se cansaba cuando debía. Los porteadores adultos paraban a resoplar y él seguía, y tenía que acordarse de fingir fatiga para no llamar la atención. No sabía por qué su cuerpo era así. Había dejado de esperar que alguien se lo explicara. Decían que del otro lado del campo estaba el capitán de los guerreros del reino en persona. Aurel no lo vio, y lo agradeció. En la historia que recordaba, este campo tenía reservado un día mucho peor que todos estos juntos. Procuraba no pensar en eso mientras contaba sacos. No siempre lo lograba. La guerra terminó como había empezado, por calendario. El imperio se retiró en orden, el reino volvió a sus cosechas tarde, y los carros de la casa Ludenberg regresaron vacíos, que era la mejor manera de volver de una guerra. Volvió a la capital con los primeros calores del verano, con los 16 hombres vivos, 2 de ellos vendados, y con la firma del intendente que le garantizaba el pago imperial por los suministros. En la última curva del camino, cuando aparecieron los tejados de la institución, se permitió aflojar los hombros. La institución Ludenberg ya no era una casa con aulas. Ocupaba un sector entero de la capital, en una de las zonas buenas, donde antes solo había mansiones de nobles venidos a menos y jardines que nadie cuidaba. La vieja mansión, la casa Orland, la propiedad del notario retirado, el antiguo taller de carruajes y 3 solares más se habían unido bajo un mismo plan, edificio por edificio, año tras año. Buena parte era construcción nueva. Aurel había metido mano en los planos: techos que no filtraban, salones altos con ventanas grandes para aprovechar la luz, corredores anchos que no se atascaban a la hora de cambio, un sistema de canales que sacaba el agua de lluvia lejos de los cimientos. Cosas simples que casi nadie hacía y que hacían la diferencia.
El resultado era mejor y más sólido que la mitad de lo que ya existía en el barrio, pero por fuera respetaba el estilo de la zona: piedra clara, cornisas labradas, tejados de la misma inclinación. La ley imperial lo exigía, y a Aurel le convenía obedecer. Una casa que se hacía notar demasiado, se hacía vigilar demasiado. Adentro había patios de entrenamiento con suelo de arena, grandes salones de estudio, un salón de esgrima con las paredes forradas, biblioteca, comedor común, dormitorios de internos, y un auditorio de gradas de madera donde se hacían las demostraciones de fin de temporada. De lejos ya no parecía una escuela para niños ricos. Parecía una universidad de verdad, chica pero seria. Y se llenaba. Nobles menores, hijos de comerciantes con dinero, y desde hacía 2 años algunos alumnos llegados de fuera del imperio, mandados por familias que habían oído que en la capital de Barut había un lugar donde de verdad enseñaban. Solo faltaba a la esquina noroeste, una panadería cuyo dueño juraba que no vendería jamás. Garrick le compraba pan una vez al mes, sin apuro, para mantener la conversación abierta. Archie lo esperaba en el portón, con tinta en los dedos y el ceño de siempre. Tenía 16 años y todavía le llevaba media cabeza de estatura, cosa que a ella le parecía justa y a él, cada vez más provisional. Lo revisó de arriba a abajo sin disimulo: brazos, cuello, la manera de caminar. ¿Entero?, preguntó Archie. Entero. Ni siquiera vi la batalla de cerca, respondió Aurel. Bien. Que siga así. Yo, Archie. Después le sacudió el polvo del hombro con 2 dedos y se dio la vuelta antes de que él pudiera decir nada. Aurel la siguió hacia el patio. Ninguno de los dos mencionó que ella llevaba 1 hora esperando en el portón, ni que él había apurado a los carros desde el amanecer. Volvió. Aurel volvió, gritó Ureirica desde la galería, y bajó las escaleras con Kuderica detrás. Ya no eran las niñas que gateaban por la casa Fort. Tenían 10 y 11 años, uniformes de estudio y la costumbre de tratar la institución entera como territorio propio. Se le colgaron una de cada brazo y le exigieron el informe completo de la guerra, con la condición de que fuera aburrido, porque Eleonora les había prometido que la guerra de Aurel era la más aburrida del imperio. Conté sacos de grano durante 18 días. Dijo Aurel. ¿Y ya?, preguntó Kuderica, decepcionada. Un carro se atascó en el barro 2 veces. Eso está mejor, dijo Ureirica con seriedad de jueza, y las 2 se fueron corriendo a clase antes de que Brita las viera fuera de horario. Los días siguientes fueron de ponerse al día, y ponerse al día en la institución era caminar mucho. En el salón arcano, Ninja daba clase a los intermedios. Ya no era la aprendiz que miraba los bordes de las habitaciones antes que las caras. Tenía la voz tranquila, una tiza en la mano y, sobre la palma abierta, 3 luces de colores distintos, quietas en el aire. El error no es que la luz tiemble. El error es creer que la mano tiene la culpa. La luz tiembla donde tiembla la atención, decía Ninja a sus alumnos. Aurel se quedó en la puerta un momento. 6 años atrás, esa misma persona no sabía que llevaba magia de verdad encima. Archie la había tomado como alumna en los huecos entre clase y clase, sin anunciarlo, y el talento escondido había crecido hasta esto, una instructora a la que los niños escuchaban en silencio. Cuando Ninja lo vio en la puerta, inclinó apenas la cabeza y siguió con su clase, y Aurel siguió su camino. Archie cerraba esa parte de la casa. Terminaba la academia con las mejores notas de su promoción, había pasado a los cursos superiores y ya no era una prodigio prometedora, era una profesional. Enseñaba magia arcana a 3 niveles de alumnos, armaba los planes de estudio y firmaba los informes que las familias pagaban caro. Aurel a veces se quedaba pensando en lo distinto que habría sido todo para ella sin esta casa. Una chica lista y pobre, sola, tomando encargos de worker por unas monedas para no perder la beca, gastando su talento en sobrevivir. Aquí no gastaba nada. Aquí lo hacía crecer, y le pagaban por ello. No solo ella. Todos los que habían llegado de Iranto con las botas embarradas eran hoy otra cosa. Desde el primer día se los había entrenado en serio y con método, sin dejar nada al azar. Brita ya no era una guardia de caravana, dirigía la seguridad de un sector entero y leía a la gente antes de que hablara. Ninja daba clases que llenaban salón.
Peter, Lucrut y Dean peleaban como un grupo compenetrado, no como tres desconocidos. Nadie en la casa era un monstruo, y Aurel lo sabía, pero eran gente sólida que mejoraba cada mes, y eso, para una casa noble menor de frontera, ya era mucho. En el patio de esgrima, Brain Andlaus hacía sudar a los tres aventureros de la casa con la paciencia de un acreedor. Peter aguantaba, ancho y firme. Lucrut esquivaba y protestaba en el mismo movimiento. Dean encajaba los golpes que no podía evitar y no gastaba aire en quejarse. Maestro, llevamos 2 horas. Hasta los caballos descansan. Dijo Lucrut, desde el suelo. Los caballos no cobran por escoltar caravanas. Ustedes sí. Arriba. Respondió Brain. Britta, sentada en la baranda con una lista de turnos, hacía de árbitro sin que nadie se lo pidiera. Peter aguantó 20 cruces. Lucrut, 6. Dean rezó. Dijo Britta. Funcionó. Sigo de pie. Respondió Dean. Peter se acercó a Aurel con la respiración todavía corta y una noticia que venía guardando. Joven amo, esta semana presentamos los papeles al gremio. Grupo registrado, con nombre y placa. Seguimos contratados por la casa, eso no cambia, pero como grupo podemos tomar encargos de escolta con sello propio. Dijo Peter. ¿Qué nombre? Preguntó Aurel. Yo propuse los flechazos. Perdí la votación. Dijo Lucrut. Perdiste porque era un nombre terrible. Dijo Dean. Espadas de la oscuridad. Por la leyenda de los 13 héroes, el héroe oscuro y sus espadas. A los clientes les gustan los nombres con historia. Dijo Peter. Aurel sintió un frío conocido en la nuca. Espadas de la oscuridad. El nombre había llegado solo, sin que él lo empujara, años antes y en el país equivocado. Sonrió lo justo para que no se notara nada. Es un buen nombre. Dijo Aurel. Si algún día aceptan una maga, avisen. Dijo Ninja desde la galería, medio en broma. Lucrut le contestó con una reverencia de teatro. Aurel guardó la escena en la memoria, con cuidado, sin saber si era una buena señal o el mundo acomodándose solo a la historia que él conocía. Tu turno, señorito. La guerra no cuenta como entrenamiento si te la pasaste contando sacos. Gallo Brain, y le lanzó una espada de madera. Aurel la atrapó al vuelo. Cruzaron. 1, 2, 5, 8 intercambios. Al noveno, Aurel hizo algo que no era fuerza ni técnica común. Por un instante, el golpe salió más rápido y más seco de lo que un brazo de 14 años debía permitir, como si el movimiento entero se hubiera concentrado en un solo punto. Brain lo desvió por experiencia pura, pero tuvo que retroceder medio paso. Al 10º le barrió la espada y le apoyó la punta en el pecho, y se quedó mirándolo un momento más de lo normal. Eso último fue un arte marcial. Un golpe perforante, mal hecho, pero un arte. La mayoría de los soldados que conocí murieron sin sacar uno solo. Tú lo sacaste sin que nadie te lo enseñara. Dijo Brain. No sonaba impresionado. Sonaba con cuidado. Lo copié de verte a ti. Respondió Aurel. Verme no basta. Yo tardé años y estuve a punto de morir varias veces. Escúchame bien, porque esto no es un elogio. En toda mi vida no vi a nadie de tu edad hacer lo que tú acabas de hacer. Hace un año aguantabas 3 cruces. Hoy aguantaste 10 y me hiciste retroceder. En pura esgrima ya estás casi donde a mí me tomó décadas llegar, y a los mejores hombres que conocí les tomó la vida entera. Los cuerpos no mejoran así, muchacho. No a tu edad. No sin pagar algo. Dijo Brain. No recuerdo haber pagado nada. Respondió Aurel. Era la verdad. Eso es lo que me preocupa. Dijo Brain. Después bajó la espada de madera y le habló más despacio, sin dureza. Y no te creas invencible por eso. Tienes el cuerpo y no tienes lo otro, nunca mataste a nadie, nunca peleaste con miedo de verdad, nunca sentiste a alguien queriendo abrirte de arriba abajo. Eso no se entrena en un patio,
y el día que te falte, todo lo demás te sirve la mitad. Y aunque llegues a lo más alto que un humano puede llegar, muchacho, y vas camino a eso, hay cosas en este mundo frente a las cuales el humano más fuerte que haya existido no es nada. Reza por no cruzarte con ninguna. Dijo Brain, y dio por terminada la clase. Aurel se quedó con la espada de madera en la mano. Más fuerte cada año, más rápido cada año, la luz de su magia más firme cada año, artes marciales que le salían solas, y ninguna explicación en 9 años de buscarla. Había aprendido a usarlo y a esconderlo. Entenderlo era otra cosa. Y la última frase de Brain se le quedó pegada, porque Aurel sí sabía qué clase de cosas había en este mundo. El despacho olía a lacre y a tinta fresca. Garrick tenía las cuentas del semestre en 2 columnas y una carta de Guerrero abierta sobre la mesa. La letra redonda de Bertram Lantier se reconocía desde lejos. Su emperador y mi reino juegan a la guerra cada primavera, y usted y yo vendemos lámparas todo el año. Si eso no es la paz, se le parece bastante. Mande más ungüentos y más herramienta fina, su guerra me sube las ventas. Este hombre le está cobrando la guerra a los dos bandos. Dijo Garrick. Por eso me sirve. Sabe exactamente dónde está parado. Respondió Aurel. Eleonora, que revisaba la columna de gastos, levantó la vista. ¿A ti no te molesta? Pagamos impuestos que arman la guerra de primavera y le vendemos jabón al reino que la recibe. Preguntó Eleonora. Me molestaría más que la ruta la tomara otro. Mientras el emperador no lo prohíba, la frontera come de nosotros y nosotros de ella. El día que lo prohíba, obedecemos. Respondió Aurel. Eleonora no discutió. Llevaban años en ese acuerdo incómodo que funcionaba. Quiero abrir otra dirección. El año que viene, una caravana chica hacia el este, a los puestos del pie de la montaña. Los enanos bajan a cambiar hierro y trabajo fino por grano y tela. Si la mitad de lo que cuentan de su herrería es cierto, nos conviene llegar antes de que llegue alguien con más dinero. Dijo Aurel. Eso es lejos, joven amo. Escolta doble, caminos malos, y nadie de la casa conoce a esa gente. Dijo Garrick. Por eso una caravana chica. Primero mirar, después invertir. Respondió Aurel. Garrick lo anotó. Después pasó a la última hoja de su lista con cara de trámite. Hay otra propuesta que llegó por el gremio. Un peletero ofrece abrir trato con las tribus del Gran Lago, al sur. Hombres lagarto. Pescado seco, pieles, y jura que no engañan en el peso. Dijo Garrick. No. Dijo Aurel, más rápido de lo que quería. ¿Tan mala es la ganancia? Preguntó Garrick. La ganancia es buena. El lugar no. Queda lejos, sin guarnición, sin ley escrita, y si algo sale mal ahí, nadie va a ir a buscarnos. Hay zonas del mapa donde no quiero tener gente nuestra. Esa es una. Respondió Aurel. Garrick lo registró como decisión de prudencia y cambió de tema. No era prudencia, o no solamente. El Gran Lago era uno de los pocos lugares del mapa que Aurel recordaba con nombre propio de la otra historia, y de ese capítulo solo tenía claro una cosa: cuando empezara, no quería tener a nadie suyo cerca. La caída de la red empezó lejos, como casi todo lo importante. Primero fue una carta de Bertram, a fines del verano, con menos bromas que de costumbre. En el reino, la corona llevaba años apretando la trata de personas, y la presión por fin estaba costando dinero de verdad. 8 dedos recortaba socios chicos para proteger a los grandes, y entre los socios recortados había una red imperial pequeña que se había quedado, de un mes para otro, sin compradores, sin rutas y sin paraguas. Después fue el imperio. Los jueces nuevos del emperador, los que habían hecho carrera durante las purgas, se habían quedado sin rebeliones que juzgar, y empezaron a mirar hacia abajo, prestamistas que cobraban en casas, casas de juego que cobraban en personas, compradores de personas que cobraban en silencio. Uno de esos jueces, un magistrado de apellido corto y fama incómoda, abrió expediente sobre la red que operaba en los barrios viejos de la capital.
Garrick trajo la noticia una mañana, junto con el desayuno. Detuvieron al prestamista de la calle de los toneleros. Se llevaron sus libros en 2 baúles. Dicen que el magistrado no acepta visitas ni regalos, y que ya colgó a 2 escribanos por perder papeles. Dijo Garrick. Aurel dejó la taza. Llevaba años esperando una frase parecida y ahora que la tenía delante le parecía frágil. Madre. La caja. Dijo Aurel. Eleonora no preguntó cuál. En su caja personal dormían, desde hacía años, las facturas viejas de la casa Ford, el nombre de Halbert Strand escrito 2 veces, la nota perfumada de Clarice y cada papel que Garrick, Marius y Ninja habían juntado sin saber para cuándo. Si se los damos y el magistrado resulta de los que se venden, la red sabrá de dónde salió cada hoja. Dijo Eleonora. Y si no se los damos, la red pierde las cabezas visibles y se recompone con otros nombres en 2 años. Ya intentó matar a Arche una vez. No quiero averiguar cómo se ve su segunda versión. Respondió Aurel. Cedric, que escuchaba desde la ventana, se abotonó la chaqueta. Yo la llevo. Dijo Cedric. Todos lo miraron. Para eso sirve todavía un Lord. Para entrar por la puerta grande, con su apellido y una caja, y que a nadie se le ocurra perderla. Dijo Cedric. Eleonora lo estudió un momento y asintió. Esa tarde, Lord Cedric Valeare von Ludenberg cruzó la capital en su mejor carruaje, pidió audiencia formal y puso la caja sobre la mesa del magistrado con las 2 manos. ¿Por qué guardaron esto tanto tiempo? Preguntó el magistrado, hoja por hoja. Porque no había a quien dárselo sin que terminara en una chimenea. Respondió Cedric. Ahora hay. Dijo el magistrado, y firmó el recibo de custodia sin que se lo pidieran. Cedric volvió a casa más derecho de lo que se había ido. Las redadas duraron 12 días. Cayó la casa de juego del canal, cayeron 2 compradores con sus registros, cayó un corredor de fincas que había pasado 20 años comprando casas de familias ahogadas. Los papeles de la caja de Eleonora amarraron 3 nombres que a los jueces se les escapaban, y esos 3 nombres arrastraron al resto. Albert Strong fue arrestado en su almacén con los libros de cuentas a medio quemar. La tinta se salvó. Él no, lo colgaron con los cabecillas antes de que cambiara la estación. A Emerick no lo colgaron. Lo encontraron flotando en un canal, 3 días antes de que saliera su orden de captura, sin marcas de pelea y con las botas puestas, para que pareciera un accidente. Nadie preguntó demasiado. La red había limpiado sus propios cabos sueltos antes de que los jueces llegaran a ellos, y el muchacho que una vez apostó una casa noble en una mesa de vino resultó ser eso, un cabo suelto, de los baratos. Y esa era la parte que a Aurel no lo dejaba dormir tranquilo. Emerick no se había limpiado solo. Alguien había dado la orden, alguien con mano fría y suficiente poder para hacer callar a un socio antes de que hablara. Los jueces colgaron a los prestamistas, a los compradores, a los corredores, pero en ninguna confesión, en ningún libro, apareció el nombre del hombre que años atrás había presidido aquella mesa desde la sombra y había pedido paciencia. La red tenía cabeza visible y cabeza escondida. Cayó la visible. La otra cortó las amarras, se hundió en la ciudad y desapareció sin dejar una firma. Aurel lo anotó en el cuaderno operativo, entre las cuentas y las guardias, con una línea seca, el de la sombra sigue suelto. Sin nombre. Sin cara. Pendiente. Los libros de Albert Strand se leyeron enteros en el juzgado, y Garrick consiguió copia de las páginas que importaban. Aurel se las llevó a Ninja en persona, porque había cosas que no se delegaban. Ninja leyó 2 veces la entrada, una línea de hace años con las señas que conocía de memoria, el pueblo, el mes, el precio. ¿Está viva? ¿O lo estaba cuando la vendieron? Dijo Ninja. Le temblaba el papel en la mano. Revendida fuera del imperio. A la capital del reino. Dijo Aurel. Ya había hecho su propia averiguación por la vía de Bertram, y la respuesta había llegado en una carta corta, sin adornos ni bromas. La casa que la tiene no vende de vuelta. Pertenece a gente con la que ni yo negocio. No pregunte más por esta vía,
las preguntas también dejan huella. Voy a ir a buscarla. Dijo Ninja. ¿A la capital del reino? ¿A una casa de 8 dedos, tú sola, con tus ahorros y una placa de instructora? Preguntó Aurel. No lo dijo con crueldad. Lo dijo despacio, porque cada palabra era verdad y las verdades de ese tamaño había que ponerlas enteras sobre la mesa. Llevo años esperando. Me dijiste que el día que tuvieras con qué la buscaríamos. Tienes una manzana entera, Aurel. Dijo Ninja. Casi nunca lo llamaba por el nombre. Aurel aguantó la mirada. Tengo una manzana entera en el imperio. Del otro lado de la frontera tengo un socio gordo que me acaba de escribir, no pregunte más. Contra esa gente, hoy, todavía pierdo. Y si pierdo yo, pierde ella, la esconden, la mueven o la matan. No te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que todavía no, igual que la primera vez, y sé exactamente cuánto duele que te lo diga. Respondió Aurel. Ninja cerró los ojos. Cuando los abrió, dobló el papel con cuidado y se lo guardó contra el pecho. El día que puedas, no me avises. Llévame. Dijo Ninja, y volvió a su salón de clases, porque los alumnos esperaban y ella no era de las que faltaban. Esa noche, Aurel escribió en el cuaderno de cubierta oscura, el que Arche le había regalado años atrás. Tuare, viva, vendida a la capital del reino. Casa ligada a 8 dedos. Pendiente. La palabra, pendiente, llevaba tanto tiempo escrita en ese cuaderno que la tinta de la primera vez ya era de otro color. La residencia Fort había envejecido igual que su dueño. Quedaban 3 criados de los 20 de antes, la mitad de las habitaciones cerradas, y en las paredes se veían los cuadrados claros donde habían colgado cuadros que ya nadie recordaba. Esa noche, Lord Fort volvió tarde del juzgado. Había pasado la tarde entera firmando. Les di todo. Las cuentas, las cartas, los nombres de tus amigos. Mi firma al pie de cada hoja. Dijo Lord Fort desde la puerta del comedor. No lo dijo con rabia. Lo dijo con el alivio extraño de quien lleva años cargando algo y por fin lo suelta. Clarice estaba junto al aparador, sirviendo vino en 2 copas, con la calma de siempre. Lo sé. Me lo contaron antes de que salieras del juzgado. Todavía me quedan 2 o 3 oídos en esta ciudad, aunque ya no me quede nada más. Dijo Clarice. Mañana vienen por ti. Dijo Lord Fort. Mañana. Repitió Clarice, y le alcanzó una copa. Él no la tomó de inmediato. Se quedó mirando a la mujer que había gobernado su casa durante años sin firmar un solo papel. ¿Sabes qué es lo más triste? Que no te odio. Me odio a mí. Tú hiciste tu trabajo. El que abrió la puerta, firmó los pagarés y vendió las joyas de Mireille fui yo. Dijo Lord Fort. No te des tanto crédito. Te habría desplumado cualquiera. Yo solo llegué primero. Dijo Clarice. Lord Fort soltó una risa corta y gastada. Tomó la copa. Hice una sola cosa bien en 15 años. Dejé ir a mi hija con los Ludenberg cuando mi firma todavía valía algo. Es lo único que pienso contarle a Mireille cuando la vea. Dijo Lord Fort. Entonces brinda por eso. Guy Jocoris, y levantó su copa. Brindaron. Él bebió hasta el fondo, porque nunca había sabido beber de otra manera. Ella apenas se mojó los labios. El veneno era de los caros, de los que no dan tiempo a gritar. Lord Fort lo entendió a la tercera respiración. Miró la copa, después a ella, y no intentó levantarse, el cuerpo ya no le alcanzaba para eso. Al menos, usaste el vino bueno. Alcanzó a decir Lord Fort. Se le cayó la copa, y el detrás, contra el respaldo de la silla donde había presidido 20 años de cenas cada vez más pobres. Clarice esperó a que terminara. Después se sentó frente a él, en el lugar de siempre, y llenó su propia copa hasta el borde. Siempre uso el vino bueno. Es lo único que nunca te perdoné,
haberte creído que era por ti. Dijo Clarice al comedor vacío. Miró la casa una última vez, las paredes con cuadrados claros, la mesa demasiado larga para 2 personas. A mí nadie me cuelga en una plaza. Dijo, y bebió hasta el fondo. Los hombres del magistrado rompieron la puerta al amanecer. Llegaron con una orden de captura y se fueron con 2 actas de defunción. La noticia llegó a Ludenberg con el desayuno. Garrick recibió al mensajero del juzgado en la puerta, leyó el aviso 2 veces y fue a buscar a Eleonora antes que a nadie. Fue Eleonora quien subió a la sala donde Archie corregía exámenes, cerró la puerta y se lo dijo sin rodeos, porque conocía a Archie y sabía que los rodeos la ofendían. ¿Quién de los 2? Preguntó Archie, con la pluma todavía en la mano. Los 2. Respondió Eleonora. Archie se quedó muy quieta. Después dejó la pluma, alineó los exámenes en una pila pareja y se miró las manos. Tengo clase en 1 hora. Di yo, Archie. Hoy no tienes clase. Dijo Eleonora, y no fue una sugerencia. Se quedó con ella. No la abrazó, porque Archie no estaba lista para eso, pero no la dejó sola en ningún momento, y cuando Archie por fin preguntó, con voz plana, si su padre había sufrido, Eleonora le dijo la verdad, que el juez creía que no, que había sido rápido. Aurel la encontró por la tarde en el archivo, sentada en el suelo entre 2 estantes, con un papel viejo en las manos. Era el contrato de compromiso de hacía casi 9 años. Ella miraba la firma de su padre al pie, una firma derecha, segura, de cuando todavía firmaba derecho. Firmaba bonito. Dijo Archie, sin levantar la vista. Sí. Dijo Aurel, y se sentó a su lado en el suelo, sin pedir permiso y sin tocar el papel. Se quedaron así un rato largo, entre el olor a polvo y tinta vieja, sin que ninguno de los 2 necesitara llenar el silencio. El funeral fue chico y gris. La corona había tomado la residencia Ford para pagar a los acreedores, así que el velorio se hizo en una capilla prestada, con más bancos que gente. Fueron los Ludenberg completos, las 2 hermanas de negro, 3 nobles viejos que llegaron por protocolo y se fueron por aburrimiento, y una criada anciana de la casa Ford que lloró todo lo que nadie más lloraba. Yo lo conocí mozo, señorita. Bailaba mejor que nadie en 3 provincias. Su señora madre lo eligió por eso, contra media familia. Le dijo la criada vieja a Archie, apretándole las manos. Y ahí, no antes ni después, a Archie se le quebró algo. No lloró fuerte. Le corrieron 2 lágrimas, las dejó correr, y no se soltó de las manos de la anciana hasta que terminó de escucharla entera. Aurel estuvo a su lado todo el tiempo. En el momento en que bajaron el cajón, le buscó la mano y ella se dejó encontrar. Nadie los miró. Cuderica y Ureirica, una a cada lado de Eleonora, entendían a medias. Habían visto a su padre tan pocas veces en los últimos años que lloraban más por su hermana que por él. Una semana después, Cedric firmó ante el magistrado la tutela formal de Cuderica y Ureirica Ford. Las deudas de la casa Ford habían muerto con la liquidación de la residencia. El apellido quedó limpio, sin propiedades y sin acreedores. 3 hermanas y un hombre sin cadenas. Eso era todo lo que quedaba, y era más de lo que había quedado nunca. Mientras yo viva, nadie vuelve a ponerles precio. Dijo Cedric al volver del juzgado, y colgó el acta de tutela en el despacho, al lado de los títulos de propiedad, como si fuera uno más. Esa noche, Archie y Aurel se quedaron en el patio chico de la casa vieja, donde no llegaba el ruido de los dormitorios. Ella tenía una taza de té que no estaba tomando. ¿Sabes qué es lo raro? Respiro distinto desde el funeral. Y me da vergüenza. Di yo, Archie. Cargaste esa casa desde los 8 años. Pagaste sus deudas, esquivaste a sus buitres y sobreviviste a su cuchillo. Lo que respiras ahora no es alegría de que haya muerto. Es que ya no hay nada tirando de ti hacia abajo. Dijo Aurel. No lloré por él, ¿sabes? Lloré por el que bailaba. Ese se murió hace mucho tiempo, recién ahora lo enterramos. Di yo, Archie. Se quedó mirando el fondo de la taza. La casa Ford ya no existe.
Somos 3 hermanas y un apellido sin deudas. Guy Joe Archie, ¿Y esta casa? dijo Aurel. Archie lo miró de costado, con esa media sonrisa que usaba cuando él tenía razón y ella no pensaba decírselo. Apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron así, mirando el patio a oscuras, hasta que Kuderica vino a buscarlos para la cena y fingió, con mucha dignidad, no haber visto nada. Pasó el otoño con la institución llena y las cuentas en orden. Pasó la mitad del invierno. Y una noche de fines de invierno, sin aviso, el mundo cambió, aunque en la capital del imperio nadie se enteró de nada. Aurel despertó de golpe, sin ruido que lo justificara. La tercera campana acababa de sonar en el templo del barrio. Sintió una presión en el pecho, un tirón corto, como si algo dentro de él se hubiera enganchado a algo muy lejano. Se sentó en la cama con el corazón apurado. Y entonces lo vio. Letras. Letras grises, flotando a un palmo de su cara, hechas de una luz que no alumbraba nada. Señal externa detectada. Sincronización iniciada. Registro del portador, activo. Estoy soñando. No estaba soñando. Se pellizcó el brazo hasta dejarse marca, encendió la vela, caminó descalzo por el cuarto. Las letras lo siguieron, quietas respecto a él, indiferentes a la vela y a la pared. Cuando pasó frente al espejo, el espejo no las mostró. Eran para él y para nadie más. Tardó un rato en calmarse lo suficiente para pensar, y cuando pensó directo hacia las letras, como se piensa una pregunta. Las letras cambiaron, y esta vez fueron muchas. Aurel Baleare von Ludenberg. Raza, humano. Karma, positivo. Nivel, 24. Camino, múltiple, sin fijar. Clases, aprendiz de mago de luz, espadachín, administrador, instructor. Títulos, renacido. El que despierta a otros. Señor de casa menor. Maestro sin diploma. Vínculo alma-cuerpo, 74%. Ritmo, estable. Aurel leyó la lista 2 veces, y lo que lo heló no fue el reparto. Fue el número. 24. Sabía leer ese número mejor que nadie en este mundo. Era la altura de los humanos más fuertes que había conocido en su otra vida, la de los aventureros de placa alta, la de un capitán legendario capaz de valer por un batallón. Un chico de 14 años no llegaba ahí. Y menos un chico que había repartido su esfuerzo en 4 caminos distintos: mago de luz, espadachín, administrador, instructor. Lo normal era que un generalista tan joven estuviera abajo, sumando poco por todos lados. Él estaba arriba, y arriba en todo a la vez. Eso confirmaba lo que Brain había medido en el patio, y lo confirmaba de la peor manera. Nadie crecía así. A nadie le pasaba esto. La palabra, renacido, le quitó el aire un segundo. La palabra, el que despierta a otros, se la quitó del todo, aunque todavía no entendía por qué. Se quedó mirando la línea del vínculo hasta que le ardieron los ojos. 9 años preguntándose por qué su cuerpo mejoraba solo, por qué su luz crecía sin maestro ni motivo, por qué aguantaba lo que un niño no aguanta. Y la respuesta había estado ahí, guardada en alguna parte de él, esperando esta noche, un vínculo que se completaba despacio. Un alma que no había nacido en este cuerpo, terminando de encajar en él, año tras año. No lo explicaba todo. Explicaba algo, y algo, después de 9 años, era muchísimo. Esto es una ventana de juego. Lo pensó con la parte de él que había nacido en otro mundo, la parte que sabía lo que era un nivel, una clase, una pantalla de estado. Y detrás de ese pensamiento llegó otro, mucho peor, que le quitó el sueño de un tirón. Esa lógica de juego pertenecía a Yggdrasil. Y él solo conocía una cosa capaz de traer la lógica de Yggdrasil a este mundo. Escribió en el cuaderno, con la vela ya baja: ¿por qué esta noche? ¿Qué llegó esta noche? Las letras grises no respondieron. Mostraban, no conversaban. Tardó 3 días en atreverse a usarlo con otra persona. Empezó por Brita, en el patio, mientras ella repartía los turnos de guardia a los gritos. Miró, y quiso saber. Brita. Nivel 12. Camino, guerrera. Potencial restante, medio.
Rutas nuevas, posibles. Nadie más lo vio. Brita siguió gritando turnos. Aurel se apoyó en la baranda porque las piernas le pedían eso. 12. La recordaba llegando embarrada a la puerta, una exaventurera de rango bajo que apenas cuidaba caravanas. 6 años de trabajo metódico la habían movido más de lo que ella misma creía. Después vinieron los alumnos. Aurel pasó una mañana entera recorriendo salones con una lista de asistencia como excusa. Un hijo de comerciante de 11 años, nivel 3. Potencial, presente. Una niña de familia noble menor, nivel 2. Potencial, presente. El grupo intermedio completo, 1 por 1, presente, presente, presente. La palabra se repetía tanto que dejó de parecer un elogio y empezó a parecer un patrón. Esa misma tarde se inscribió un alumno nuevo, un muchacho de 13 años, hijo de un ganadero rico, sano, despierto y sin un solo día de formación previa. Aurel lo miró en el examen de ingreso. Nivel 1. Potencial, latente. Latente. No presente. Aurel revisó a 2 internos de la misma edad, alumnos desde los 6 años, presente y presente. Volvió a mirar al nuevo, latente. Y ahí lo entendió, de pie en medio de un examen de ingreso, con la lista de asistencia temblándole un poco en la mano. Los veteranos de la institución no habían nacido distintos. Se habían hecho distintos. Años de respiración, equilibrio, atención, ejercicios arcanos de Arche, disciplina de Roberdic, caídas de Brita, espada de Brain. Cosas que ningún otro niño del imperio hacía desde los 5 años. El potencial no venía en la sangre, o no solo, se abría con trabajo hecho a tiempo. Y Aurel lo había estado abriendo durante años, alumno por alumno, sin saber que abría nada. Miró a Ninja al día siguiente, durante su clase. Ninja. Nivel 13. Camino, maga arcana. Don innato, presente. Potencial restante, alto. Don innato. Esa línea no había aparecido con nadie más. Con Ninja, el registro señalaba algo que venía de nacimiento, además de lo aprendido. Aurel pensó en Arche diciendo, años atrás, que la magia de esa aprendiz era demasiado limpia para hacer solo esfuerzo. 13, y subiendo. En otra vida, esa misma persona había muerto joven en un camino, sin que nadie viera nunca lo que llevaba dentro. Aquí alguien lo había visto a tiempo. Miró a Brain en el patio de esgrima. Brain Unglaus. Nivel 25. Camino, espadachín. Potencial restante, al límite. Rutas nuevas, posibles, difíciles. 25. El número más alto que el registro le había dado a nadie, con distancia. Explicaba por qué en toda la casa no había nadie capaz de tocarle la ropa con una espada, y por qué su advertencia en el patio pesaba tanto. Un hombre así de fuerte le había dicho que aún había cosas en el mundo frente a las cuales no valía nada. Al límite, decía el registro. Y aún así, rutas nuevas, posibles. Hasta un hombre en su techo tenía puertas que no había abierto. A Arche la dejó para el final. Fue una tarde, en la sala de mapas, mientras ella corregía el trazo de un círculo en la pizarra. Arche E. Ralford. Nivel 18. Camino, maga arcana. Potencial restante, alto. Rutas nuevas, posibles. 18. Más que Brita, más que Ninja, más que él, y todavía subiendo. Aurel se quedó mirando el número con algo que no era orgullo, o no solo. En otra historia, esa chica había gastado su talento en encargos de worker por unas monedas y había terminado mal, muy lejos de lo que podía haber sido. Aquí había estudiado con maestros de verdad, enseñado, comido caliente, dormido segura. El número era la prueba de que el camino sí importaba. ¿Hasta dónde puede llegar? El registro refleja el instante. No refleja el destino. Fue la única vez que el registro le respondió una pregunta, y la respuesta fue avisarle que no respondía preguntas. Una instantánea. Un retrato del momento, con una nota al margen sobre lo que podía abrirse si se trabajaba. Posible, no era, seguro. Había que probar, fallar y volver a probar, igual que siempre.
La diferencia era que ahora alguien le mostraba dónde valía la pena insistir. Archie notó que la miraba y frunció el ceño desde la pizarra. «Otra vez cambiaste», le dijo Archie esa misma semana, sin saludo previo, cerrando la puerta del despacho a su espalda. ¿Otra vez qué? Preguntó Aurel. Tu poder. La parte apretada que tenías de chico ya no está apretada, está despierta. Y hay algo nuevo. Un hilo delgado que te sale del pecho y no va a ninguna parte. Lo veo y se pierde, como si cruzara una pared que no existe. Nunca vi nada igual en nadie. ¿Die Joe Archie? ¿Se ve peligroso? Preguntó Aurel. Se ve raro. Contigo, ya no distingo cuál de las dos cosas es. Respondió Archie. Lo estudió un momento más, esperando. Aurel estuvo a un suspiro de contárselo todo, las letras, los niveles, el hilo, la noche de la tercera campana. Se guardó las palabras a último momento, y le supieron amargas. Cuando entienda qué es, te lo digo. Cuando estés seguro de que saberlo no te pone en peligro. Si el hilo hace algo nuevo, te aviso primero. Lo prometo. Dijo Aurel en voz alta. Archie lo miró con la cara de quien sabe que le deben una explicación y decide, por ahora, anotar la deuda. Primero. No después de Garrick, no después de tu cuaderno. Primero. Dijo Archie, y se fue a su clase. La prueba que le faltaba al registro llegó con la demostración de fin de invierno de la academia. Archie participaba como estudiante avanzada, y las familias tenían un palco lateral. Fluder Paradine presidía desde arriba, envuelto en su túnica vieja, mirando los ejercicios con el interés justo. Aurel lo observó desde la galería y dejó que el registro trabajara. Lectura fallida. Lo intentó otra vez, despacio, con toda la atención de la que era capaz. El objetivo excede la capacidad actual del registro. Aurel bajó la vista antes de que alguien notara hacia dónde miraba. El registro leía a niños, criados, guerreros, magos e instructores. A Flutter Paradine, no. La herramienta que le había cambiado el año tenía techo, y el techo quedaba muy por debajo del anciano del palco. Esa noche lo anotó en el cuaderno con letra chica. El registro es de nivel bajo. Como yo. No olvidarlo nunca. Quedaba la pregunta que no se dejaba escribir. El registro había despertado una noche cualquiera de fines de invierno, sin aviso, con 2 palabras, señal externa. Si la lógica de los juegos había entrado al mundo esa noche, algo la había traído. Aurel tenía un solo candidato, un nombre que conocía de otra vida, y ningún modo de confirmarlo sin acercarse a cosas a las que no pensaba acercarse. Esa certeza a medias le bastó para hacer algo que llevaba años posponiendo. Una madrugada, cuando la casa dormía, bajó a la cocina vieja con una caja de madera bajo el brazo. Dentro había 9 años de trabajo secreto, cuadernos gastados, hojas sueltas, letra apretada. Todo lo que recordaba de la otra vida. Nombres, fechas, lugares, quién moría y cuándo, qué reino caía y en qué orden. Su ventaja entera. La había escrito para no olvidar, porque una memoria podía fallar y el papel no. Encendió el fuego y se sentó frente a él con la caja en las rodillas. Sacó la primera hoja. La leyó una última vez, no para aprenderla, sino para despedirse de ella, y la echó a las llamas. Después la segunda. Después dejó de leer y empezó a echarlas de a puñados. Mientras el mundo se movía con reyes y nobles, esto era un tesoro. Ahora que la lógica de ese ser entró al mundo, es una soga. El razonamiento era simple y no admitía vuelta. Si el ser que él temía había llegado, entonces tarde o temprano ese ser buscaría a otros como él, gente que supiera demasiado, gente que viniera de otro mundo. Y no habría en toda la creación un cazador más paciente ni más minucioso. Una caja de cuadernos que probara que un noble menor del imperio conocía el futuro y venía de otra parte no era una ventaja, era una sentencia con su nombre escrito. La memoria seguiría en su cabeza, donde nadie podía leerla sin abrirla. El papel, no. Ardió todo. Tardó más de lo que esperaba, porque el papel viejo y apretado arde despacio, y Aurel se quedó hasta el final,
removiendo las cenizas con un atizador para que no quedara una sola línea legible. Cuando amaneció, la caja estaba vacía y la cocina olía a humo. Se sintió más desnudo y más liviano al mismo tiempo. Guardó una sola cosa, el cuaderno de cubierta oscura, el operativo, el de deudas, seguridad y cuentas, donde no había una palabra sobre el futuro. Ese podía leerlo cualquiera sin encontrar nada raro. No cambió nada más visible en la casa. No canceló rutas, no levantó muros, no asustó a nadie. Solo empezó a leer los informes de frontera 2 veces, y a preguntar, en cada carta a Bertram, por las novedades de E-Rental con un cuidado que esperaba que pareciera comercial. El viaje a E-Rental se hizo a comienzos de la primavera, con 3 carros de mercancía imperial y escolta propia, Peter, Lucrut y Dean, ya con placa de grupo y contrato renovado. Brita se quedó a cargo de la seguridad de la casa, y Ninja de sus clases, con la promesa de Aurel de traer noticias de la frontera. La ciudad estaba distinta. No en los muros ni en el barro, en las bocas. En cada posada se hablaba de lo mismo, con las variaciones de siempre. Que una noche los muertos habían caminado en el cementerio. Que detrás había un nigromante y una mujer que mataba por gusto. Y que a los 2 los había parado un aventurero nuevo, un guerrero de armadura negra completa con 2 espadas enormes a la espalda, acompañado por una maga tan hermosa que los rumores no se ponían de acuerdo en describirla. El nombre corría solo, de mesa en mesa, sin necesitar ayuda, Momón. Decían que el gremio le había subido el rango más rápido que a nadie en la historia de la ciudad. Decían que peleaba con una espada en cada mano y que ninguna de las 2 le pesaba. Decían tantas cosas que la mitad tenían que ser mentira. Momón. Armadura negra de pies a cabeza. Dicen que ni para comer se la quita. Yo digo que abajo es feo y le da vergüenza. Dijo Lucrut en la posada, con la boca llena. Yo digo que un hombre que paró solo lo del cementerio puede comer con la armadura puesta donde quiera. Dijo Peter. Aurel dejó la cuchara en el plato, despacio. El nombre le había pasado por encima con el peso exacto de un recuerdo. Armadura negra. 2 espadones. Una maga hermosa y callada. Se obligó a terminar la sopa. Los rumores deformaban todo, él mismo lo había escrito años atrás en su cuaderno. Necesitaba ojos, no tabernas. Bertram Lantier lo recibió al día siguiente con los dedos contando en el aire, que era su manera de estar contento. El joven Lord. Llega en el mejor mes del año. La ciudad tiene héroe nuevo, y los héroes mueven dinero, escolta, posadas, apuestas, cerveza. Hasta mis lámparas se venden más, no me pregunte por qué. Dijo Bertram. ¿Lo ha visto? Preguntó Aurel, con el tono más comercial que tenía. De lejos, en el gremio. Grande, negro, educado. Le mandé ofrecer contrato de escolta por pura codicia y me contestaron que anda ocupado con encargos del gremio. Una lástima. Con ese hombre en la ruta, yo cobraría el doble por carga y usted pagaría encantado. Dijo Bertram, y pasó a los precios de las hierbas sin cambiar de respiración. Aurel lo siguió con la mitad de la cabeza. La otra mitad ya estaba en el gremio. Fue al día siguiente, con Peter, a renovar el registro de escolta del grupo y a sellar el contrato de las hierbas. El gremio de aventureros de E-Rental olía a cerveza aguada, cuero y madera vieja. Había fila en el mostrador, anuncios clavados en 3 capas en el tablero, y el ruido parejo de siempre. El ruido bajó de golpe. No del todo, a la mitad, que era peor. Por la puerta principal entró un guerrero de armadura negra completa, con 2 espadones cruzados a la espalda y una capa entre roja y negra. Detrás caminaba una maga de pelo negro, de una belleza que no parecía del todo real, con la vista al frente y cara de que la sala entera le sobraba. Aurel lo reconoció antes de querer reconocerlo. No por los rumores. Por la memoria. Esa armadura estaba descrita 100 veces en la historia que él recordaba de otra vida, el guerrero oscuro de E-Rental, la maga silenciosa un paso atrás. Momón. Y debajo del yelmo, si esa historia no mentía, no había un rostro humano. El registro reaccionó solo. Aurel no se lo pidió. Let. Las letras se formaron, temblaron y se deshicieron sin terminar la palabra.
Aurel intentó de nuevo, sin poder evitarlo, con el corazón golpeándole el cuello. Nada. Ni lectura fallida, ni aviso de límite. Con Fluder, el registro había fallado limpio, una puerta cerrada con su cartel. Frente al guerrero negro, el registro tartamudeaba y se apagaba, y durante un momento entero Aurel no pudo leer nada en absoluto, ni a los aventureros de la fila, ni a Peter, ni a sí mismo. Después el frío le llegó de golpe, desde la nuca hasta las manos. El escribiente del mostrador llamó a los siguientes. Contrato de la casa Ludenberg. Escolta y carga. Gritó el escribiente. Aurel se acercó al mostrador con las piernas de otra persona. El guerrero negro estaba a 3 pasos, entregando un tubo de cuero sellado, un encargo cumplido. De cerca era enorme, y el silencio que lo rodeaba no era miedo simple, la gente le dejaba espacio con respeto, con gratitud, con ganas de mirar. Aurel firmó donde le indicaron. Al tomar el sello de la casa, los dedos no le respondieron bien, y el sello rodó por el mostrador y cayó del otro lado. El guantelete negro lo atrapó en el aire, sin esfuerzo, antes de que tocara el piso. Se te cayó esto. Dijo el guerrero negro. La voz salió del yelmo grave y tranquila, más educada de lo que la armadura prometía. Le tendió el sello sobre la palma abierta, con un cuidado raro en una mano de ese tamaño. Gracias, señor. Dijo Aurel. La voz le salió pareja. Nunca supo de dónde la sacó. ¿Casa Ludenberg? ¿Del Imperio? Preguntó el guerrero. En el yelmo no había ojos que mirar, solo una ranura oscura, y detrás de la ranura, nada que la luz alcanzara. Del Imperio, señor. Comercio de frontera. Hierbas, herramientas. Nada interesante. Respondió Aurel. El comercio siempre es interesante. Mueve más cosas que los ejércitos. Dijo el guerrero negro, con la calma de quien conversa del clima. Buen viaje de vuelta, joven señor. Los caminos andan revueltos últimamente. Dijo, y se volvió hacia el mostrador a lo suyo, como si la conversación hubiera pesado lo mismo que el sello. La maga de pelo negro miró a Aurel un instante de más, sin ninguna expresión, y después lo borró de su atención por completo. Aurel firmó lo que faltaba sin leer una sola palabra, recogió los papeles y salió a la calle con el paso más tranquilo que consiguió fingir. Peter lo alcanzó en la escalinata. ¿Todo bien, joven amo? Está pálido. Dijo Peter. Cansancio del viaje. Respondió Aurel. Caminó hasta el carro sin apurarse, porque correr llamaba la atención. Subió. Corrió la cortina. Solo entonces se miró las manos, le temblaban. Ya está aquí. Momón. La armadura negra que no debía existir todavía. La maga que no parpadeaba. El registro que frente a él se apagaba entero, cuando ante el mago más poderoso del imperio apenas había cerrado una puerta. Y esa voz grave, tranquila, educada, preguntándole por su casa, sabiendo ahora su apellido y su reino. Afuera, Iventle seguía con sus campanas y su barro, igual que ayer, sin saber nada. Aurel se quedó un rato quieto en la penumbra del carro, hasta que las manos le obedecieron. Sacó el cuaderno de cubierta oscura y la pluma, por costumbre de 9 años, para anotar lo único que importaba. Se detuvo con la punta sobre el papel. Se acordó de las cenizas en la cocina vieja, del humo, de la razón por la que las había hecho. Lo que quería escribir era exactamente la clase de línea que ya nunca podía dejar por escrito. Cerró el cuaderno sin marcarlo. La frase se quedó en el único lugar que ese ser todavía no podía registrar, adentro. Momón está errando. Empezó. Guardó la pluma. Golpeó el techo del carro 2 veces, y los caballos arrancaron de vuelta hacia el imperio.